El CIDE le fue solicitado realizar un estudio orientado sobre todo a identificar cuáles serían los principales componentes de una política nacional sobre educación a distancia. Eso es el principal motivo por el que hemos trabajado en este reporte. Es un reporte todavía en proceso que se presentará, pero tenemos ya algunos hallazgos preliminares que por supuesto quisiéramos presentarles y conversar con ustedes. Esto, aparte de cumplir con una función de difusión, también va a ser en cierto sentido una primera exposición de los hallazgos que tenemos y por supuesto será una retroalimentación para poder continuar con la elaboración de este reporte. Bueno, primero quisiera presentar al equipo. Bueno, me presento. Eugenia Garduño, quien colabora en el CIDE, Irina González, que también colabora con nosotros y es parte de la Fundación Mayají, David Sánchez, que trabaja también en el CIDE, y el profesor Edgar Ramírez, que también es colega en la División de Administración Pública del CIDE. Además de otros compañeros que mencionaremos en un momento más, somos quienes hemos estado trabajando en este reporte. Bueno, nosotros comenzamos con 3 preguntas básicas que han guiado todo el esfuerzo de recolección de información y que por supuesto encontrarán en el reporte en su momento en todas las secciones. Es decir, estas eran las 3 preocupaciones que consideramos debían guiar el análisis y la documentación o la recopilación de información que se realizó. Un primer tema es cuáles son estos temas o aspectos que resultarían relevantes para definir una política nacional de educación a distancia. Sobre todo queríamos identificar aquellos temas que, de ser omitidos en una discusión sobre una política nacional, podrían tener implicaciones serias, como era, por supuesto, los que ya todo el mundo identificamos, como es calidad, equidad, pero también tenemos otros que tienen que ver con evaluación, por ejemplo, y en fin, tratar de detectar estos temas que no podían ser ignorados en un documento que en principio podría informar la definición de una política. El segundo tema que, sobre todo en el caso de educación a distancia, consideramos que es uno de los grandes retos, es cuál es la evidencia disponible sobre el tema. Es decir, no es solamente un tema de percepción, no es solamente un tema de lo que pensamos puede ser la solución a un problema público que no ha sido definido, sino entre las distintas acciones que se tienen para promover educación a distancia en el país, qué evidencia disponemos o qué evidencia confiable existe que nos permita reducir la probabilidad que algunas de las intervenciones que se realicen en educación a distancia tengan algún efecto no deseado o no logren lo que se busca. Eugenia abundará sobre este punto en particular, donde tratamos de identificar qué se sabe sobre, por ejemplo, el uso de cierta tecnología, algunas decisiones que se toman en cuanto al tipo de evaluación, las credenciales que se obtienen, en fin, tratamos de encontrar evidencia que de forma empírica nos diera mayor sustento en su momento a las recomendaciones que se hicieran. La tercera pregunta, ¿cuáles serían las recomendaciones más pertinentes? Es decir, buscamos que exista entonces una alineación entre estos temas que sabemos cruzan todo lo que tiene que ver con educación a distancia, la evidencia que está disponible y la que requeriríamos, y que esto, por supuesto, diera sustento a las recomendaciones que surgirían sobre este punto. ¿Cuál fue la estrategia? Nosotros, en un primer momento, por supuesto, tuvimos que hacer una revisión documental. En un momento presentaremos estos temas que se han detectado. Entonces, intentamos recuperar la investigación relevante para poder crear un marco que fungiera como base para esta discusión. Un segundo tema, y de hecho creemos que es una de las partes más ricas del reporte, es la recopilación de información directa en centros educativos. Para esto hicimos, ya se presentará también en algún momento, una encuesta nacional y estudios de caso. Pensamos que era el mecanismo ideal para obtener información que permitiera sustentar recomendaciones. Enfocado a 2 aspectos, oferta académica y las características de los programas e instituciones, en el caso particular de la encuesta. En el caso 2 es más amplio, hay 49 centros de acceso a equipo de cómputo con internet en 38 municipios del estado que cubre, de la región, 530 estudiantes en bachillerato y 4.683 en licenciatura. Cabe destacar que muchos de aquí de licenciatura, a diferencia del primer caso donde son casi todos rurales, en el segundo caso son urbanos, por eso es tan grande el tamaño. Y si recuerdan, respondía a un objetivo más o menos diferente y se ve reflejado ahí. Y el seguimiento que se da aquí es solo administrativo, es únicamente asegurarse de que se titulen, de que no tengan adeudos y ese es el único seguimiento. Y en el caso 3,
se expandió a 231 aulas, y aquí queremos destacar esta parte. Todas estas aulas son a través de asociaciones, de sociedad con otros institutos ya establecidos, con otras organizaciones ya establecidas, incluso con autoridades municipales que les permiten dentro de la cabecera municipal tener una oficina. Es decir, crecen principalmente a través de de estas sociedades. Y bueno, en este caso con 231 aulas distribuidas en todo un estado, y tienen 38% de los estudiantes a la fecha entre 25 y 34 años. Esos tienen un poquito más de idea de las edades. 30% entre 18 y 24 y apenas un 23% entre 35 y 44. Cabría destacar que ellos también están por iniciar algún tipo de seguimiento de egresados, saber qué están haciendo y si consiguen trabajo. Si quieres, pasamos la de recursos financieros, y lo dejamos para la discusión porque principalmente es lo que queremos motivar, y quisiera hablar sobre los logros alcanzados. Nosotros les pedimos a ellos que nos definieran cuáles eran los logros que habían alcanzado a la fecha. Y para nosotros era importante que ellos lo definieran porque esa es la forma en la que entienden la misión que tienen como una institución de educación a distancia, o como un organismo que da educación a distancia. Los primeros nos dijeron que uno de los logros que ya tenían era un posicionamiento positivo de la universidad en la opinión pública y a nivel regional. Es decir, ellos ven como un avance que la universidad a la que pertenecen sea reconocida regionalmente como un líder. Si ven, es un fin más o menos político, ¿no? Y de hecho, aquí nos decían que desde el principio nace como resultado de compromisos de un gobernador con diferentes regiones de un estado, de llevarles un tipo de educación superior. Entonces, por eso ellos lo observan como un logro. Y otro logro es el acceso a fondos federales e institucionales para el desarrollo de la educación a distancia, porque empiezan casi sin fondos, ¿no? Entonces ellos, recuerden, ellos nacieron en 2006, entonces se ven como alguien que ya está al menos teniendo fondos propios, y ahorita van a ver los retos que tienen. El caso 2, consideran como logro que ya tienen una estructura organizacional propia y autónoma, es decir, ya van un poquito más avanzados, ya son como una facultad o un departamento por sí sola, con profesores de tiempo completo. Entonces ellos ven eso ya como un avance, y que desarrollan no solo docencia, sino ya también hacen investigación y otro tipo de proyectos relacionados. Ven como un logro que tienen profesores de tiempo completo, 41, y un programa de licenciatura acreditada. Si recuerdan, veíamos en la literatura internacional que eran diferentes como las medidas de logro que se iban a tener. Bueno, para ellos ya acreditarse es un gran logro. Y el siguiente caso, el 3, gracias, el 3, bueno, ellos ven como un logro que ya tiene una matrícula que ha empezado a crecer. Podríamos decir que es un poco más consolidada porque ya empiezan a ver otro tipo de metas como la deserción, es decir, ya ven que están reduciendo la deserción, la miden, que tienen un modelo pedagógico robusto, y esto es algo muy interesante porque la principal aportación que estamos viendo que tienen estos programas a distancia sobre los programas regulares es que los profesores aprenden sobre pedagogía, aprenden sobre la importancia de actividades para que los alumnos aprendan mejor, y esa experiencia la trasladan hacia los cursos que dan uno a uno. Es decir, ese es un aprendizaje que en estas universidades no estaba. Los profesores generalmente daban sus clases y sus actividades pues como ellos aprendían y reproducían las mismas prácticas. Esto está llevando a innovación dentro de la enseñanza. Y por último, les platicaremos sobre algo que nos interesaba conocer mucho, y era cuáles son los retos. Y los retos obviamente se relacionan con esa fundación que tuvieron, con esos objetivos y misión que ellos percibieron desde un principio y con lo que han alcanzado hasta la fecha. Entonces, en el caso 1, entre los retos que destacan, y me voy a ir al último, son
es conseguir plazas de tiempo completo para el personal que ya está trabajando ahí. Es decir, buscan consolidar de alguna forma su posición dentro de la universidad, buscan acreditar programas. En el segundo caso, tienen retos un poco diferentes. Buscan que la investigación que ya están haciendo sea reconocida. Sienten que ya tienen procesos administrativos más o menos armados, adaptados para educación a distancia, pero entienden que tienen que mejorarlos y hacen énfasis en adaptar la plataforma, esto es muy interesante, hacia el uso en otro tipo de dispositivos, muchas gracias, en otro tipo de dispositivos como teléfonos celulares, imaginen. Y finalmente, la última, decíamos, este caso ya ha crecido en términos de las aulas, pero no ha crecido en términos de los alumnos. Entonces, ven ese como uno de los grandes retos. Quieren incrementar la oferta hacia formación continua que no tienen y crear nuevos programas académicos. Incluso hablan de, bueno, los programas académicos que tienen los ofrecen a través de otras facultades de su institución, y entonces quieren tener su propio cuerpo de profesores y que los profesores ofrezcan sus propios programas dentro de la universidad. Y eso es más o menos lo que tenemos de estos casos hasta ahora. Okay. Bueno, quizá para abrir un espacio, por supuesto, de conversación sobre estos datos y el objeto del estudio. Bueno, en realidad pasaron tres cosas mientras estábamos estructurando este reporte. La primera es que nos recordó una metáfora que se usa mucho en política pública, esta idea de Alicia en el País de las Maravillas, que tienes que correr para permanecer en el mismo lugar. Bueno, esto nos sucedió aún en este periodo tan corto que llevamos, ya son alrededor de 6 meses con el estudio. Encontramos que la evidencia, por supuesto, sigue creciendo, pero esa evidencia en ocasiones no es necesariamente confiable, ese es uno de los problemas que tenemos, y además es difícil ligarlo a esta parte práctica. Y a la par, el sistema sigue creciendo. Entonces, ese era un reto que observamos y que creo que hay que, por supuesto, tomar en cuenta para el tema de las recomendaciones. Un segundo tema es que en diversas ocasiones nos preguntábamos si no estábamos describiendo el elefante en la sala. Es decir, muchos de estos temas han sido reiteradamente señalados en distintos estudios, el tema de equidad, el tema de credenciales, el tema de la tecnología, el tema de la disociación entre la pedagogía que se utiliza con los recursos que se disponen, pero creemos que hay un esfuerzo por realizar importante en lograr esa conexión entre lo que se está estudiando, aunque sea un tema obvio o de alguna forma mencionado con frecuencia, y que empiece en cierto sentido a informar las decisiones que se dan. Y eso nos lleva al tercer punto que también estuvimos encontrando, que es esta tendencia que tenemos en México a tener soluciones sin problema. Es decir, no nos damos el tiempo para reflexionar e identificar, definir el problema público antes de pensar en la política pública que debe crearse. Y ese es el esfuerzo en el que estamos. Finalmente, creemos que con esta revisión, los datos de la encuesta, los estudios de caso y por supuesto un ejercicio de socialización que arrancará el CINET, tendremos una buena definición de ese problema público y entonces creemos que las recomendaciones van a tener un mayor sustento y que por supuesto deben arrancar un debate, como ya mencionaba por ejemplo Eugenia, esta discusión normativa no solo es normativa en el sistema educativo nacional, por ejemplo, detectamos en algunos casos que es muy complejo que una institución abra un programa. Es decir, puede tener un programa alineado con las mejores características pedagógicas, pero la norma dificulta el registro, por ejemplo, y dentro de la universidad. Entonces, todas esas discusiones tienen que irse alineando. Entonces, ya para cerrar, les recordamos que es un estudio que está en proceso. Se espera difundir en diciembre del 2011, ya con todos los detalles de datos, por supuesto estarán a su disposición. La intención también es no solamente generar un debate con el análisis que nosotros hagamos, sino poner a disposición las bases de datos para provocar precisamente estudios con diferentes perspectivas. Habrá una estrategia de socialización, como ya se mencionaba, y finalmente nuestro objetivo es lograr un debate informado sobre un tema del que aparentemente sabemos mucho, pero cuando queremos tomar decisiones no es tanto lo que disponemos. Entonces, abriríamos un espacio para preguntas o comentarios, dudas.
en este momento. Gracias. Abril Azar, de la Universidad Autónoma de Campeche. Tengo muchísimas preguntas para ustedes, pero solamente voy a hacer algunas. Me es muy interesante, yo estoy haciendo un estudio en la región sur-sureste para identificar factores que favorecen o detractan la implementación de educación superior a distancia en las instituciones de educación superior. Entonces, pues me llama mucho la atención esta parte de la metodología que nos comentaban y, por ejemplo, una de mis primeras preguntas sería, ¿utilizaron ustedes la encuesta telefónica con todos estos amiguitos que ustedes mencionan? Yo preguntaría, ¿cuál fue el perfil del encuestado? Independientemente que ya nos dijeron que estos hicieron una bola de nieve, llegaron con el primero, pero ese primero, ¿cuáles fueron los criterios de selección para llegar con esa primera persona? Preguntaría una segunda y una tercera y ya. ¿Cómo integraron, en términos de la literatura revisada? Me llama mucho la atención que a nivel internacional la literatura, y lo comentaba con la maestra, pues al final lo que ustedes nos presentan se remite a no más de 5 referencias bibliográficas, o sea, me hace un poquito de ruido eso a nivel internacional, y aún más a nivel nacional, cuando mencionan que en México, cuando menciona la doctora, yo quisiera saber cómo integraron las bases de datos de los estudios que se encuentran en México, porque pues sabemos que estamos muy limitados en ese aspecto. Y la tercera, la tercera era de que este efecto de bola de nieve, pero ya no las comentaste. Bueno, más bien la tercera la convertiría en esta que ustedes ponen como primera. Dijeron que preguntaban, ¿cuáles son los temas relevantes para definir una política nacional de educación a distancia? Hasta ahorita, con lo que nos presentan, obviamente todavía no están apuntando hacia, sino todavía están tomando la fotografía del estado actual. Y bueno, me gustaría que antes de que nos fuéramos el día de hoy, aunque sabemos que lo van a difundir hasta diciembre y que todavía está en construcción, apuntando al tema de la sesión de prospectiva de la educación a distancia en México, pues me gustaría que compartieran con nosotros si es que tienen así como que alguna percepción ya con toda esta información. Sabemos que no tienen el resultado final, pero ¿cuáles son las percepciones que se empiezan ustedes a conformar con respecto a esto? Gracias. Respecto a las referencias de la literatura, doctora o maestra, mire, la verdad, aquí simplemente solo para la presentación son 25 referencias y solo son de la parte de la literatura, y obviamente escogimos los estudios más representativos. Obviamente en el reporte habrá todo el detalle adicional, pero solo para que vean, no son 5. Y